Ahí está. Ya van a ver muchos más ejercicios cuando veamos curvas y muchos más después cuando veamos superficies, que ahí es cuando la cosa se pone un poco más divertida, pero hasta ahora no hay muchos ejercicios. Es más, estuve mirando y lo que agarré para explicarles hoy son de la guía, ¿no? Como ejercicios muy básicos que tiene la guía de todas las unidades, ¿no? Porque funciones vectoriales aplica para todo, igual que funciones escalares. Vamos a tener ejercicios de límite, derivabilidad, diferenciabilidad, compuesta, y así, pero bueno, con lo que vieron hasta ahora en la clase que puso Seba en YouTube, no se puede hacer mucho, pero bueno, vamos a hacer un par de ejercicios para empezar a hacer ejercicios con funciones vectoriales. Bueno, a ver, de la guía, vieron que Seba le sube siempre que son las actividades que pueden hacer después de cada clase. Estuve mirando ahí las que le subió para la clase de hoy. Y primero, si les parece, vamos a hacer uno muy fácil de la unidad 3, que la unidad 3 corresponde a límites. Y es el ejercicio 3, ¿no? Si lo tienen ahí por la guía, igual ahora lo escribo, te dice analizar la existencia del límite, ¿no? Esa vendría a ser el enunciado. Y el límite que hay que calcular es el siguiente, el límite de u tendiendo a 0 de 1 menos coseno de u sobre u cuadrado, 1 más 2u, y seno de u cuadrado sobre u cubo más u al cuadrado, ¿no? Claramente esto está en R3, ¿no? Es una función vectorial. Y bueno, y esto es recontra sencillo. Lo que voy a hacer es resolverlo como tres límites distintos. O sea, voy a resolver el límite de u tendiendo a 0 de cada una de mis componentes. Y el resultado va a ser un vector en R3. El resultado va a ser, el límite va a ser igual a algo, ¿no? Pongámosle X por Y por Z. Así vendría a tener la forma el resultado, ¿no? Un vector en R3. Así que bueno, hagámoslo. Entonces, límite de u tendiendo a 0 de 1 menos coseno de u sobre u cuadrado. Y si se fijan, estos son límites de una sola variable, como en análisis 1. Entonces, bueno, a ver, puedo aplicar L'Hopital, ¿no? Una división, y me va a quedar la derivada de 1, 0, ¿no? La derivada de coseno es menos seno, con este menos me queda positivo, seno de u, sobre la derivada de lo de abajo, que es 2u. Perdón, me comí el límite acá, ¿eh? Límite de u tendiendo a 0, ahí está. Bueno, y el límite de esto, ¿no? Lo que puedo hacer es sacar este 2, ¿no? Fuera del límite, o sea, decir que 1/2 por el límite de u tendiendo a 0 de seno de u sobre u. ¿Y cuánto es el límite de esto? Seno de u sobre u. El seno de algo sobre algo. ¿A cuánto tiende esto? A 1. Perfecto, esto tiende a 1, ¿no? Entonces digo que el límite de u tendiendo a 0 de esta componente, de mi función en R3, va a ser 1/2 por 1, ¿no? Que 1/2 por 1 es 1/2. Y esa es como la primera parte de mi límite, ¿no? Esa es mi primer componente. ¿Cuánto vale mi límite en su primer componente? Y bueno, y ahora hacemos lo mismo con los otros dos que faltan. Límite de u tendiendo a 0, de 1 más 2u. Acá no hay mucha ciencia, ¿no? Lo que hago es reemplazar. Y esto me va a tender a 0, ¿no? 2 por algo que tiende a 0 es 0. Entonces me queda que esto da 1. Listo, y tengo mi segunda componente. Y por último, el límite de u tendiendo a 0 de seno de u al cuadrado sobre u al cubo más u al cuadrado.
Bueno, acá hago lo mismo que hice arriba, ¿no? Puedo aplicar L'Hopital. Entonces voy a decir que el límite de u tendiendo a 0, ¿quién me ayuda con esto? ¿La derivada de arriba? La derivada de seno cuadrado. 2u. Coseno de u cuadrado, bien. Por 2u. Por 2u. Perfecto. Ahí está, esa es mi derivada de arriba. Todo esto sobre la derivada de lo de abajo, que ¿quién me dice? Fácil. 3u cuadrado más 2u. Perfecto. 3u cuadrado más 2u. Y ahora, bueno, a ver, no sé, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer un factor común u. Límite de u tendiendo a 0, ¿no? Me va a quedar u por 2 coseno de u cuadrado. Y abajo me va a quedar u por 3u más 2, ¿no? Me va a quedar así. Bueno, ahí que digo que la u se me va con la u, ¿no? Lo sigo acá abajo. Lo voy a escribir. Límite de u tendiendo a 0 de 2 por coseno de u cuadrado sobre 3u más 2, ¿no? Me estaría quedando eso. Y bueno, a ver, el límite de coseno de u cuadrado, ¿a cuánto tiende? Coseno de 0, de algo que tiende a 0. 1. Perfecto, esto tiende a 1. Y 3 por algo que tiende a 0, ¿no? Entonces me va a quedar que el límite este es igual a 2 por 1 sobre 2, que esto es igual a 1. Ahí está, eso vale mi límite. Y bueno, y listo, ya tengo el resultado de los límites en las tres componentes, entonces lo único que queda poner, ¿no? Es que el límite entonces existe, ¿no? Por supuesto, porque tenemos los tres resultados, y es igual a 1/2, 1, 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Buenísimo. Bueno, después, esos límites, y van a ver que son todos bastante parecidos, y no es mucho más que esto que acabo de hacer. Como los otros que veíamos en funciones escalares, bueno, esto es básicamente lo mismo. Bueno, después hay un ejercicio que les puso Seba en la guía de actividades de la unidad 4, que es un ejercicio de demostración, que eso, bueno, se los dejo a ustedes, de derivabilidad, si mal no me acuerdo. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio de la guía de la unidad 5, que la unidad 5 creo que es diferenciabilidad. Sí. Qué bueno, a ver, ¿qué decía? Paren que no me acuerdo y no lo anoté. Es el ejercicio 1F. A ver, espérenme un segundito que abro la guía. Pero, che, no lo encuentro. ¿Alguien lo tiene por ahí para leerme el enunciado? Ah, acá lo encontré, listo, no dije nada. Dice, exprese df, ¿no? Que df es la jacobiana de una función, y haya el conjunto W tal que df sea continua en W. Paren, vamos a escribirlo acá, así queda recontra claro. Hallar df, ¿no? Que es la matriz jacobiana. Y después decía hallar el conjunto W y W tal que df sea continua en W. Les estoy haciendo el último, ¿no? Después tienen para hacer un par más de este ejercicio, que creo que son el A, C, D. Son los otros tres que pueden hacer de función vectorial, pero bueno, les agarré el último para que lo hagamos juntos. Bueno, a ver,
Y la función, ¿no?, que te da en este punto es la siguiente. F de t, no, perdón, f de xy, copié mal. Ahí está. F de xy va a ser igual a x cuadrado y al cubo. Esperen que no me acuerdo. Y menos x al cuadrado. Me dan esta función y me dice que tengo que hallar la matriz jacobiana, ¿no? ¿Y quién sabe qué es la matriz jacobiana? ¿Qué era la matriz jacobiana? La matriz que en sus componentes a quiénes tenía. A todas las derivadas parciales. Perfecto, o sea que mi matriz jacobiana va a ser una cosa así, ¿no? Mi matriz jacobiana, que va a depender de xy, va a tener esta forma. Va a ser f' de xx, f' de xy, f' de ix y f' de ii. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar todas estas derivadas parciales, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo. F' de xx, ¿a cuánto va a ser igual? ¿No? Va a ser la derivada de la primer componente. ¿Quién me dice? La derivada de esto respecto de x. Profe, perdón, ¿no era solo la primera derivada? ¿O es la segunda también? En la jacobiana. Sí, perdón, tenés razón. Sí, Yo me parecía. la derivada primera. Sí, no sé por qué escribí. La derivada primera, exactamente. Muy bien. Claro, lo que quiero poner acá con estos xx, xy y x e y, ¿no? Es que lo que voy a tener que hacer es derivar la primer componente, ¿no? Que vendría a ser como mi componente x de f de y respecto de x, y después voy a tener que derivar mi segunda componente respecto de x y de y también. Entonces, si derivo mi primer componente respecto de x, una vez sola, está bien, derivada primera, ¿cuánto me va a quedar? 2x Sí, 2x. por y cubo. Perfecto, y cubo. Esperen que acá también lo puse mal. Ahí está. Después, f' de xy, o sea, la misma componente, pero ahora la derivo respecto de y. Esta de respecto de y, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto? 3x cuadrado por y cuadrado. Perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar la otra componente y derivar respecto de, primero hagamos de x. ¿Cuánto va a ser? Menos 2 por todo el paréntesis, puede ser. Perfecto, claro, porque yo lo que hago es bajar el 2, ¿no? Y después multiplico por la derivada de x, de lo de adentro del paréntesis, que es menos 1. Entonces me va a quedar menos 2 por y menos x, ¿no? Como bien dijo el compañero. Y por último derivo la segunda componente respecto de y. ¿Qué cuánto va a ser? 2 por el paréntesis. Perfecto, 2 por y menos x por 1, ¿no? Que por eso ni lo escribimos porque la derivada de y es 1. Y listo, y ahí me quedaría mi f' de ii. Y bueno, y lo único que falta ahora es escribir, ¿no? Mi jacobiana, que me va a quedar entonces que es 2x y cubo, 3x cuadrado y cuadrado, menos 2 y menos x, 2 y menos x. Y ahí tengo mi jacobiana. Y el punto también me pedía que tenía que hallar w, tal que mi jacobiana, ¿no?, sea continua en este conjunto. Para que mi jacobiana sea continua en w,
¿no? Todas mis componentes de la jacobiana tienen que ser continuas en W. Entonces, ¿quién me dice cómo sería el conjunto W? Todos los reales. Todos los reales, Todos los reales perfecto. cuadrados. Cuadrado, exactamente. Fíjense que no tengo ningún problema de continuidad porque se trata de todas funciones polinómicas, ¿no? Que son continuas en todo su dominio. Entonces, en este caso, W va a ser todos los reales. ¿Sí? Bueno, y ejercicio así, ¿no? De la unidad 5, el punto 1, tienen 3 más para hacer. De hallar la jacobiana y hallar el conjunto W, tal que la jacobiana sea continua en el conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Y después vamos a hacer uno de la unidad 6, que la unidad 6 es de compuesta más implícita, que igual este ejercicio es solo de compuesta, ¿no? El que marcó Seba en la guía de actividades es el ejercicio 1, y vamos a hacer el ejercicio A, ¿no? La consigna dice, a ver, dada f y g, ¿no? Nos van a dar dos funciones, f y g. Analicen cada caso si quedan definidas f o g y g o f. Además, para cada función generada mediante la composición, determine su dominio natural y obtenga su matriz jacobiana en algún punto interior al mismo. O sea, vamos a anotar acá, nos van a dar una función f y una función g, ¿no? Entonces nos dicen que tenemos que componer f o g y también tenemos que componer g o f, ¿no? Y de estas dos composiciones, lo que vamos a tener que hacer es determinar el dominio natural, ¿no? Y obtener la matriz jacobiana en cualquier punto. Entonces, vamos a escribir acá, obtener dominio, ¿no? Y matriz jacobiana en cualquier punto. Eso es lo que me pide en el enunciado. Bueno, y en el 1A nos da las siguientes funciones. Nos da la función f de xy, que va a ser igual a xy menos, perdón, xy, x menos y, ahí está, esa va a ser mi función xy, y la función g, que va a depender de u y de b, y va a ser igual a u cuadrado b menos u. Bueno, me está dando estas dos funciones, ¿no? Que ¿quién me dice los dominios de estas funciones? Dominio de f y dominio de g. Todo R2 en ambas. Todo R2 en ambas, ¿no? Porque lo mismo que antes, no vamos a tener ningún problema de dominio, porque son funciones polinómicas y no pasa nada con el dominio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada tendríamos que componer, ¿no? Para después de esas composiciones obtener el dominio y una matriz jacobiana en cualquier punto que queramos. Bueno, vamos de apartes. Primero compongamos f o g. Supongamos que llamamos a f o g h, ¿no? Para ponerle una letra y nos quede un poco más cómodo, ¿no? H es igual a f, la composición de f o g. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una función compuesta que va a tener la siguiente forma, ¿no? Va a tener siempre dominio en R2. Porque si la composición, si ambas funciones de la composición tienen dominio en R2, la composición final también va a tener dominio en R2. H también va a tener dominio en R2. Entonces, voy a tener G va de R2 en R2, F va de R2 en R2, por lo tanto, H también va a ir de R2 en R2, ¿no? Hasta ahí nada nuevo que ya vimos de composición de funciones. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a componer H, no? ¿Quién me dice cómo compongo H?
h va a ser igual a la O el función. cuadrado, ¿no lo llamas ¿Cómo? como x? ¿Qué ¿O cosa? estoy equivocado? Perdón, no te Que entendí. u al cuadrado lo llamas como x y b menos u como y lo reemplazas en la función f, ¿o estoy equivocado? U al cuadrado, para repetirme, u al cuadrado me dijiste Lo digo llamas x, claro, para después reemplazarlo en la función f. ¿O estoy mal? No, creo que está bien. A ver, me va a quedar entonces una función, ¿no? H va a ser función de f y la compongo. F va a ser, espérenme un segundo, denme un minuto. Ahí está, perdón, cerré la puerta porque mi familia está hablando. Va a ser función de x, ¿no? Que x va a depender de v. Y va a ser también función de y, que va a depender de v. Y está bien lo que vos dijiste, ¿no? Que yo voy a llamar a x u cuadrado. Entonces, extendiendo un poco esto, voy a tener que x, que va a ser u cuadrado, de b menos u, estoy componiendo ya, y del otro lado voy a tener y, que va a ser b menos u. Entonces acá me va a quedar u cuadrado menos b menos u. Ahí está. Ahí compuse f o g, como bien dijo el compañero. Lo que hago es decir que x es igual a u cuadrado y que y es igual a b menos u. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Lo podemos escribir un poquito más lindo? ¿Podemos hacer algo? Me parece que no. Podemos decir que h va a ser igual a, esto lo podemos distribuir si quieren. Nos va a quedar menos u cubo más u cuadrado por b, ¿no? Si me equivoco en alguna cuenta, me dicen, chicos, ¿eh? Y esto me queda igual, u cuadrado menos b menos u. Ahí está, ¿sí? Ahí ya tengo mi función compuesta f o g, que la llamamos h. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, Ah, buenísimo. genial. Bueno, y como dijimos antes, el dominio, ¿no?, de h va a ser todos los reales. Fíjense que efectivamente sí son todos los reales. Y lo único que nos faltaría, ¿no?, lo que nos pide el enunciado es obtener una matriz jacobiana de esta h en cualquier punto. ¿Qué punto? ¿Qué sé yo? El que quieran. Si quieren, primero hagamos la genérica y después la evaluamos en algún punto. Entonces, de vuelta, la jacobiana era la matriz que en sus componentes tenía todas las derivadas primeras. Milagros. Sí, En la segunda componente de h creo que es más u en vez de menos u. perfecto. Muy bien, gracias. Muy atento. Bueno, entonces, tenemos que calcular la matriz jacobiana de H. La jacobiana de H, que va a depender de U y de B. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a todas las derivadas parciales de H, que ¿quién me dice cuánto van a ser? El primer componente, ¿cómo me va a quedar? Voy a tener que derivar esto respecto de U. Menos 3u cuadrado más ¿Sí? 2u por b. 2u por b, perfecto, más 2u por b. Ok, segunda componente, voy a tener que derivar la primera de h, la primer componente de h, pero ahora respecto de b. U cuadrado. Perfecto, u cuadrado. Tercer componente, voy a tener que derivar respecto de u, la segunda componente. 2u más 1. 2u más 1, perfecto. Y por último, la última componente, voy a derivar la segunda componente de h respecto de b. Menos 1. Perfecto. Menos 1, ahí está.
Y bueno, y lo que nos queda ahora es, porque nos lo pide en enunciado, obtener la jacobiana en cualquier punto, ¿no? Esta es la genérica, si la quieren en algún punto específico, qué sé yo, si les parece, para que se nos haga fácil, evaluémosla en el 0, 0, que nos quedaría 3 por 0 más 2 por 0 por 0, 0, 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, menos 1, ¿no? Ahí quedaría mi matriz jacobiana de H evaluada en el 0, 0. ¿Sí? Y ahí completamos lo que es la composición F o G. Ahora nos faltaría la composición G o F. Pero hasta ahí estamos bien. Chicos. Sí, sí. Sí, Buenísimo. perfecto. Bueno, a ver, G o F. ¿Quién me ayuda? Va a pasar lo mismo que antes, ¿no? Voy a tener una función en R2. La otra también en R2. Por lo tanto, mi composición me va a quedar también en R2. Mi función G que va de R2 en R2, mi función F que va de R2 en R2, por lo tanto H también va a ir de R2 en R2. Bueno, ¿cómo me va? Llamemos a G o F, qué sé yo, L, por ponerle una letra. ¿Cómo me va a quedar? ¿Se podrá ver la función? Sí, obvio. Están acá arriba mis dos funciones. Y te va a quedar x por y al cuadrado. Ok, me va a quedar x por y al cuadrado porque ¿qué estás diciendo ahí? ¿Que u es igual a cuánto? A x por y. Perfecto. U entonces va a ser igual a x por y. Y también voy a tener que b va a ser igual a ¿cuánto? No me acuerdo cuánto era. Ahí está. X menos y. Perfecto. X menos y. Ahí va. Entonces, me va a quedar, siguiendo lo que dijiste, me va a quedar que mi función es igual a. Entonces, donde dice u, pongo xy. Entonces me va a quedar x por y al cuadrado, o sea que sí, me va a quedar x cuadrado por y cuadrado. Y después en la segunda componente digo que b es igual a x menos y, ¿no? Entonces me va a quedar x menos y Menos x por y. menos x por y, exactamente, porque decía menos u. Ahí está. Bueno, a ver, ¿lo puedo escribir más lindo? Me parece que no, que va a quedar ahí, nuestra GOF o L. Bueno, listo, ahí ya tengo mi composición GOF. Y lo que nos falta ahora hacer, lo mismo que antes, es conocer la jacobiana. Fíjense que esta función va a tener dominio en R2, ¿no? Efectivamente, como supusimos acá. Entonces saquemos la jacobiana. La jacobiana de L, llamamos, ¿no? Que va a depender de X y de Y. A ver, primer componente de la jacobiana, ¿quién me dice? Dos x por y cuadrado. Perfecto. El que sigue. Siguiente componente. Voy a tener que 2x derivar esta. cuadrado y ¿Cómo? 2x cuadrado y Perfecto. Tercer componente, derivo esta respecto de X. 1 menos y Bien, 1 menos Y. Y derivo esta respecto de Y. menos 1 menos x. Perfecto, menos 1 menos X. Entonces ahí ya tengo mi jacobiana genérica. Y lo único que falta, como hicimos antes, es evaluarla en un punto cualquiera, que volvamos a hacer el 0, 0. Así es fácil. ¿Qué me va a quedar entonces? 2 por 0 por 0, 0. 2 por 0 al cuadrado por 0, 0 también. 1 menos 0 es 1.
y menos 1 menos 0 es menos 1. Y ahí está, y ahí tengo mi segunda matriz jacobiana evaluada en un punto cualquiera que elegimos el 0, 0. Y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. Perfecto. Y creo que en este punto, en el primero de la unidad 6, tienen 5 más para hacer, porque eran un total de 6. Pero son todos así, siguen todos esta forma de resolverse. Y bueno, y no hay más ejercicios respecto a lo que les dejo lean en la guía de actividades. Así que tienen para resolver poquitos para la clase que viene.